A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si un siglo entero, 100 años de historia, simplemente desapareciera de los registros oficiales? Pero ojo, no por accidente o por el paso del tiempo. No, hablo de un borrado intencional, metódico, diseñado para esconder algo tan grande que podría cambiar todo lo que creemos saber. Bueno, pues hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a juntar las piezas, a descifrar esas pistas olvidadas del siglo III. Son como migajas de información, ¿saben? Escondidas en textos antiguos. Y cuando las unimos, lo que aparece no es solo una crisis política, no. Es la crónica de una guerra secreta, una que se peleó en las sombras por el control de la historia misma. Soy el narrador. Y esto es Crónicas Olvidadas. Ok, vamos a meternos de lleno. La historia que todos conocemos, la de los libros, nos dice que el siglo III fue la crisis del Imperio Romano. Suena familiar, ¿no? Caos, guerras civiles, la economía por los suelos, lo típico. Pero resulta que en otros textos, en crónicas que, digamos, no son tan oficiales, a esta misma época se la conoce de otra manera, un nombre mucho más oscuro, la Era de los Pesares. Y aquí es donde se pone interesante. Vean la diferencia. Por un lado, la versión oficial, crisis, colapso, política. Por el otro, esta crónica oculta nos habla de agitación sobrenatural, de pesares orquestados. No es lo mismo, ¿verdad? Son dos versiones del mismo siglo que parecen describir dos mundos completamente distintos. Aquí es donde empieza lo bueno, nuestra investigación. Para poder entender esta guerra secreta, tenemos que ponernos el sombrero de arqueólogos de lo oculto. Vamos a juntar fragmentos, pedacitos de verdad, las piezas de un rompecabezas que claramente alguien se esforzó mucho en destruir. La primera pieza es un número brutal, 0. 0. Esa es la cantidad de sobrevivientes que quedaron de la cultura Adena, en el Valle de Ohio. Y no es que se hayan mudado o mezclado con otros. Las crónicas hablan de una aniquilación, total, deliberada. Un pueblo entero, con todo su conocimiento, sus secretos, simplemente borrado del mapa. Un genocidio del que nadie habla. Segunda pieza. Ahora viajamos a Irlanda. Al héroe legendario Fionn McCumall. La historia popular dice que murió, claro, pero hay textos que sugieren algo muy diferente. Escuchen esto. Su guerra no terminó con su muerte. Su misma alma fue forjada en un arma. Imagínense, su esencia, su espíritu de guerrero atrapado, convertido en un arma, un artefacto de un poder increíble. La espada de Fionn. Tercer fragmento. Este nos muestra dónde se estaba peleando de verdad esta guerra. O sea, mientras Roma desfilaba con sus legiones por ahí, la batalla real, la importante, era por otras cosas. El control de fórmulas alquímicas, de bibliotecas secretas llenas de conocimiento prohibido y de objetos de poder, como la espada de la que acabamos de hablar. Pero el arma definitiva, la más importante de todas, eran agentes que no podían morir. Y eso nos lleva directo a la última pieza del rompecabezas, un ritual oscuro llamado el abrazo. ¿Qué hace? Pues concede la inmortalidad, te transforma. Los registros hablan de un oficial romano, un tal Julian Cerialis, que recibió este regalo de un ser inmortal muy poderoso. Y créanme, esto no fue casualidad, fue un reclutamiento en toda regla, la creación de un soldado perfecto, uno que nunca moriría. Bien, ahora, juntemos todo. Tenemos un genocidio en América, un héroe irlandés convertido en un arma, el acaparamiento de conocimiento secreto y la creación de un soldado inmortal en Roma. Si los ves por separado, ¿qué son? Pues parecen historias sueltas, leyendas, tragedias de una época caótica. Pero si los ponemos juntos, ahí es cuando se ve el patrón. Una estrategia, metódica y francamente aterradora. Miren esto, el plan se revela, clarísimo, en 4 pasos. Paso 1, borrar el pasado. Aniquilas a los Adena para que nadie más conozca sus secretos, sin testigos. Paso 2, forjar las armas. Creas objetos sobrenaturales con un poder inimaginable. Paso 3, acaparada el poder. Te quedas con todo el conocimiento, la alquimia, los secretos arcanos. Y paso 4, el golpe maestro. Crear agentes inmortales. Un ejército que no envejece, que no muere. Soldados perfectos para llevar a cabo un plan que abarca siglos. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y todo esto qué importa hoy?
¿Es solo una historia antigua y rara? No, para nada. Lo que esta crónica oculta nos enseña es que la historia oficial, es increíblemente frágil. Es solo una versión de los hechos, una narrativa. Hay una frase que lo resume perfecto. La historia es una narrativa escrita por los vencedores. Las verdades de verdad, se encuentran a menudo en las historias que se supone que nadie debía contar. Esa es la gran lección olvidada del siglo III, que hay que aprender a leer entre líneas, a dudar de la versión oficial, porque las sombras de lo que pasó antes siempre se proyectan hacia el futuro. Esta guerra secreta del siglo III fue borrada, sí, pero sus ecos todavía se sienten. Y como esta, hay muchísimas otras historias esperando, ocultas en los archivos del tiempo. Así que si quieren seguir desenterrando estas crónicas que algunos se esforzaron tanto en olvidar, suscríbanse. Y esto nos deja con una pregunta final, una para pensarla de verdad. Si algo tan grande, una guerra entera, pudo ser escondido en el pasado, ¿qué crónicas olvidadas estarán escribiendo ahora mismo en las sombras de nuestra propia época?